Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatras, Mamás y un poco más. En este episodio y los siguientes dos vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Porque creo que tenemos muchas dudas y nos cuestionamos muchas cosas y sí, dentro del mismo gremio a veces manejamos esta alergia de formas muy diferentes. Pero nosotros tenemos una gran experta en este tema. Entonces vamos a decirle a Adri González que nos hable, ¿verdad? ¿Qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca? ¿Qué es? Bueno, hola Ujú. chicas. La alergia a la proteína de la leche de vaca es una alergia a las proteínas que están presentes en la leche de vaca y es la alergia alimentaria más frecuente en pediatría. Adri, ¿cuáles son las proteínas más frecuentes que están en la leche humana, y por qué es importante reconocerlas? Bueno, vamos a tener dos grandes grupos, ¿verdad? Lo que son las caseínas, que son de las que más producen alergia, y vamos a tener las proteínas del suero, dentro de las cuales está la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina, que son también de las más frecuentes en producir una reacción alérgica. Entonces, es muy importante porque hay algunos alimentos que pueden tener alguno de estos ingredientes y es un derivado, por decirlo así, de la proteína de la leche de la vaca capaz de producir una reacción alérgica. Bueno, Adri, es muy importante entender, ¿verdad? Porque a veces a las mamás creen que porque están dando fórmula no le están dando leche de vaca, pero sabemos que todos los sucedáneos de la leche materna son leche de la vaca, ¿verdad? Pero entonces a veces tienen la creencia de que si usan otra leche como de cabra o alguna cosa así, ya no tienen ese problema. Esas proteínas están en todos esos, son cuáles están o cuáles no. Está en la mayoría de los mamíferos, ¿verdad? La cabra, la burra, la búfala. Las que tiene un poquito menos se habla de la camella, pero bueno, en Costa Rica no hay camellos, ¿verdad? Pero sí la estructura de la proteína que viene presente en cada una de las leches de los mamíferos puede crear una reacción alérgica o lo que se llama una reacción cruzada. Esto es muy importante, ¿verdad? Que dicha que lo aclarás, porque sé que hay muchas mamás preocupadas porque tuvieron tal vez a un primer hijo con alergia a la proteína leche de vaca diagnosticada y están esperando un segundo bebé y buscan fórmulas a base de leche de otros mamíferos, y sé que venden en Europa, por ejemplo, fórmula a base de leche de cabra que las mandan a traer para tener como una opción distinta a lo que se vende acá, ¿verdad? Y es parte de esa creencia que hay otras leches de mamíferos también que causan menos efecto o que son más suavecitas, diría la gente, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista de estructura de proteica es Uh igual, -huh. capaz de producir una reacción alérgica. Adri, y hay un concepto muy importante que también creo que vale la pena aclarar. Aquí no estamos hablando de alergia o intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Muchas veces la gente cree que es que mi hijo es alérgico a la lactosa. Bueno, y recordemos que la lactosa no es una proteína, ¿verdad? Es un carbohidrato. Yo siempre le digo a los papás, recuerden en la escuela y el colegio, una cosa son proteínas y otras cosas son carbohidratos, ¿verdad? Si querés mencionar algo acerca de esto. Sí, la intolerancia a la lactosa, como dice Katia, ¿verdad? Es una intolerancia al carbohidrato, lactosa, que está presente en la mayoría en las leches, ¿verdad? Y que aunque la mamá haga dieta, la leche materna siempre va a tener lactosa porque es el carbohidrato principal y el que hace que el bebé gane peso y se absorba el calcio, etcétera. Entonces, una intolerancia puede ser algo transitorio. Es muy rara, digamos, la que es congénita, ¿verdad? Usualmente son bebés que nacen y que tienen diarreas profusas, se deshidratan, terminan a veces hasta en cuidados intensivos, es muy raro. La mayoría de los que vamos a ver en pediatría son adquiridas después de un cuadro infeccioso, una diarrea, un virus, y es a la lactosa, no es capaz, digamos, es algo que generalmente va a producir diarrea, vómito, puede producir un poquito de eritema alrededor del ano, pero nunca van a sangrar por una intolerancia a la lactosa, ni va a haber brote. Bueno, que eso es muy importante tener esto claro, ¿verdad? Porque es un concepto que a veces no se maneja de la forma correcta, incluso hasta dentro de los mismos colegas hay un poquito de confusión. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, Adri, para que un niño pueda tener o pueda
hacer una alergia a la proteína de leche de vaca? Sí, bueno, lo más importante es como el antecedente de alergia, ¿verdad? Si alguno de los padres, un hermano, tiene historia de asma, rinitis, alergia en piel, pues aumenta el riesgo. Se habla, ¿verdad?, de que si es el padre el que tiene alguna enfermedad alérgica, puede ser un 50% de chance de que el bebé nazca con alergia a la proteína de la leche de la vaca. Cuando es la mamá es un 40%, ambos padres un 50%, y si es un hermano se habla de un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada embarazo hay un 50% de chance de que el bebé tenga una enfermedad alérgica como la alergia a la proteína de la leche de la vaca. También la cesárea, ¿verdad? Es un factor de riesgo porque yo siempre le digo a los papás, ¿verdad?, que aunque suene un poco asqueroso, cuando el bebé nace por la vagina, él va a deglutir esa primera flora, ¿verdad?, que va a estar esa primera microbiota, que va a ser como un efecto protector. También el uso de antibióticos, se habla también de los antiácidos, los desinfectantes, ¿verdad? En época de pandemia que estábamos, todo lo limpiábamos y desinfectábamos, eso también puede ser un factor de riesgo. Entonces, cuando hablamos de todos estos factores, que hay muchos que son prevenibles, la verdad, y cuando a mí me da mucho pesar a veces, ¿verdad? Porque yo siempre les cuento que yo quería parir a mi hija y tuve que tener una cesárea, pero cuando usted lo hace voluntariamente, tiene también mucho riesgo. O sea, las cesáreas hay que valorarlas en una totalidad, no es simplemente porque me da miedo parir, también me genera un poco más de riesgo de alergias, ¿verdad? Entonces, dentro de todos estos factores de riesgo, realmente cuál es la prevalencia, porque es que uno escucha demasiado, o sea, uno a veces les llegan a la consulta como muchos pacientes grandes con ese diagnóstico, pero realmente yo no sé qué tanto es tan prevalente aquí en Costa Rica. En Costa Rica no hay estudios, ¿verdad? No tenemos estudios como para saber la prevalencia real en nuestro país. A nivel mundial se habla de un 2%, dependiendo del tipo de diagnóstico que se haga, si fue autodiagnóstico, si fue un médico, si se hizo alguna prueba, se puede hablar de un 2 a un 8%, pero en términos generales es un 2% alrededor del mundo, ¿verdad? La gente que hace estudios, Estados Unidos, Europa, ¿verdad?, que son los que estudian más este tipo de condición. Pero en tu práctica, Adri, o en lo que vos has visto en los últimos años, ¿considerás que es una patología que ha crecido realmente, que ha aumentado, o es que estamos abusando del diagnóstico? Yo creo que sí ha aumentado. Yo creo que sí ha aumentado. A nivel mundial se habla que se ha duplicado. De un 1% hace 10, 15 años a un 2%. Yo sí creo que ha aumentado, pero también creo que hay un sobrediagnóstico y que se utilizan, que eso lo vamos a ver en uno de los capítulos, se utilizan técnicas o pruebas que no están estandarizadas para esta condición. Pero yo sí siento que ha aumentado y también siento que muchos médicos están más alertas a los síntomas, ¿verdad? Porque antes decían, ay, no, es que es un vomitón, ay, no, es que eso es normal en los bebés, ay, y el bebé tal vez con alguna condición que no le permite ganar peso, el bebé realmente no tiene una buena calidad de vida. Entonces yo creo que los médicos sí estamos un poquito más alertas, más anuentes a estudiar también. Entonces sí siento que eso ha mejorado también las tasas de diagnóstico. Okay. Qué importante, Adri. Entonces yo creo que para nosotros es importante entender lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca para que los papás entiendan también qué es lo que tienen que buscar, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 cosas que le puedes decir así muy puntual a las personas qué es una alergia a la proteína de la leche de la vaca? Bueno, recordar que es la alergia alimentaria más frecuente en bebés, que es una alergia a la proteína que está en la leche de la vaca, no a la proteína de la mamá, me explico, porque a veces dicen es alérgico a mi leche. No, no es alergia a la leche materna, es a la proteína que viene de los derivados lácteos que la mamá consume, que sí han habido un aumento, ¿verdad? Y que debemos tratar, ¿verdad? De lo que son los factores modificables, tratar de, ¿verdad? De trabajar un poco en ello. La herencia no se puede trabajar, de ella, que nació de una familia alérgica, de ella, eso no. Pero, por ejemplo, fomentar el parto vaginal también, evitar el uso de antibióticos, que a veces se hace un sobreuso, ¿verdad? Cuando hemos hablado con Katia también, y tratar, digamos, lo vamos a hablar próximamente, de fomentar siempre la leche materna, ¿verdad? La lactancia materna. Bueno, entonces estas son cosas que necesitamos tener claro porque el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de la vaca a veces lo sobreusamos, ¿verdad? Muchas gracias, Adri. Vamos a ir viendo punto por punto más importante y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.